Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de esta clase del poder de la enseñanza, su canal, el canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Para mí es un placer estar con ustedes a través de las escrituras. Extiendo una cordial bienvenida a los que se suscriben, a los que comentan, a los que nos dejan sus comentarios, a los que les agrada las clases y gracias por ello, por comentar. No se olviden que estos videos son para poderles ayudar en su perfeccionamiento, en poder venir a Cristo, que ese es el objetivo. Si nosotros logramos que las personas, que aquella persona pueda, que mire el video, venga a Cristo, de verdad, más que suficiente pagado, y requete pagado y con tips o propinas, como se dice. Y es una felicidad muy grande. Si ha hecho que estos videos te acompañen y te ayuden en tu estudio y te ayuden a mejorar y te ayuden a crecer tu fe también, qué bueno, de verdad. O a conocer un poco más a Cristo, su evangelio, a conocer sus escrituras. Qué bueno, nos damos por satisfechos. Así que vamos a empezar la clase de la semana. Como saben, estamos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entramos a la semana o al mes de diciembre, el último mes del año. Ya nos queda poco con respecto a las escrituras, unas 3 clases más y se termina el libro de Mormón. Nos corresponde la semana del 2 de diciembre al 8 de diciembre. Estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como saben, ya estamos en el episodio 49. He puesto este año episodio 49 para poder ordenar los videos y de esa manera ustedes lo puedan buscar. Todos los videos, ya vamos filmando 49 videos este año y bueno, y 2 años anteriores, porque hemos hecho el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahora hacemos el libro de Mormón y el próximo que ya vamos a empezar lo que es doctrina y convenios. Como saben, estamos estudiando ahora, nos corresponde lo que es el último libro del libro de Mormón, que viene a ser Moroni capítulo 1 al capítulo 6. Así que bienvenidos a empezar la clase, a tomar nota, a tomar apuntes o a escucharlo otra vez como ustedes hacen, como ustedes han venido realizando en el transcurso del año. El título de la clase es Para guardarlos en la vía correcta, basado en Moroni capítulo 6, versículo 4, que dice: y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo, había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la Iglesia de Cristo, y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Fin del versículo. Un versículo un poquito largo, que está en Moroni, capítulo 6, versículo 4, que es el título de la clase, para guardarlos en la vía correcta. Creo que ese es el deseo de toda persona, ¿verdad? De toda familia. Conozco muchas familias que dicen que sus padres, tanto papá como la mamá, les enseñaba el evangelio. Y muchas familias dicen: mi padre era el que leía, mi madre era la que leía las escrituras. Obviamente dando a entender y con son de pena que tú no lo hacías, que el hijo no lo hacía mientras el padre sí. Pero ¿para qué lo hacían los padres? Con un solo objetivo: guardarlos en la vía correcta. Ojalá me entiendas algún día, comprendas la vía, que ese es el objetivo. Y eso es lo que dice este versículo. Eso es lo que dice Moroni en el capítulo 6, versículo 4, el título de la clase: guardarlos en la vía correcta. Dice: se inscribían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Que ese sea el objetivo, mi amigo, de nuestras vidas. Poder dejar esos caminos, conservarlos a nuestras familias, que estén en la vida correcta. Estemos nosotros presentes o ya no estemos, que ellos sigan en esa vía. De nada servirá que se desvíe, de nada serviría que ellos se vayan por otros caminos. Entonces, eso es lo que nos enseña Moroni y eso es lo que le desea a su pueblo.
Esta semana veremos 6 capítulos del libro de Moroni. Son pequeñísimos los capítulos, así que a las justas son 2 hojas. Muy fácil de poder leer y poder cumplir con la meta y ponerse al día si estamos atrasados. Moroni terminó de escribir el libro de Éter o hacer un resumen del libro de Éter y él sigue vivo todavía, como hemos visto, y la semana pasada terminamos el libro de Éter. Moroni pensó que su recopilación había terminado, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que había algunos asuntos pues muy importantes que aún no se habían establecido como pautas para los lamanitas y los gentiles cuando se restaura el evangelio en los últimos días. Entonces, claro, para nosotros es fácil opinar o criticar. Oye, Moroni, debiste tener cuidado, le podríamos decir. Eso es pensar que Moroni pues tenía su laptop o su computadora donde él escribía y luego lo borraba y ponía, ¿verdad? Y no es así, no, mi amigo. Moroni tuvo que escribir en las planchas y si te equivocabas, ahí quedaba. O tenía que sacar esa hoja de la plancha y volver a empezar. No era fácil, ¿verdad? ¿Qué tal trabajo que tenía Moroni? Entonces, al parecer a él le faltó algunos temas y como seguía vivo, pues siguió poniendo en las planchas o escribiendo para ya lo que sería la iglesia en los tiempos de la restauración. Entonces nos corresponde el día de hoy, solamente 2 hojas, es fácil, simple, ponerse al día también si es que no lo has hecho, pero 2 hojas en las cuales tiene mucha doctrina, la cual el día de hoy veremos. Así que vamos a empezar el curso de la clase para poder disfrutar un poco las escrituras. Gracias una vez más, gracias por sus comentarios a todos los que comentan de diferentes lugares de México, Estados Unidos. También hay mucho de Estados Unidos en la parte latina, qué bueno. Como ya saben, este país ya tuvo sus elecciones, ya salió elegido el presidente Trump y parece que las cosas van a mejorar. Parece, a algunos les gusta, a algunos no, algunos están a favor, algunos no, algunos están en contra, algunos con miedo, algunos... Todo puede pasar, todo puede pasar. Siempre se pide que el que llegue pues mejore al país, que ese es el objetivo. También se habla de una tercera guerra mundial entre entre Rusia y Ucrania. Ojalá que no pase, porque se desencadenaría pues todo, ¿verdad? Los países están movidos y creo que nuestro continente es un poco favorecido por ahora, tanto Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, con un poco de paz, ¿verdad? Aunque algunos países tenemos dificultades como el país de Cuba, Venezuela y Bolivia también tenía dificultades, y nuestro país hermano de Centroamérica que viene a ser Nicaragua. Ojalá que las cosas mejoren. Cuando los países mejoran o sus gobiernos mejoran, pues el ciudadano, la persona que vive en el país disfruta y de esa manera es feliz. Lo único que creo que todos queremos es paz, encontrar una economía que mejora para que nosotros podamos trabajar o estudiar o realizar nuestros quehaceres. Al haber conmoción en el gobierno, obviamente viene caos. La familia no sabe qué hacer, la familia no tiene trabajo, la familia tiene que mudarse, tiene que cambiarse, los hijos se cambian, se mudan y eso afecta. No es fácil. Ojalá que encontremos esa paz. Y también pues en el otro lado, ¿verdad? Tanto en el viejo continente que viene a ser, pues en este caso Rusia y Ucrania. Oremos para que las cosas vuelvan a la tranquilidad, aunque las profecías, como nosotros estudiosos de ello, dicen que cada vez pues nos acercaremos más a las guerras y habrán guerras y rumores de guerras. Ojalá que eso se siga postergando, ¿verdad? Se siga postergando. Vamos a empezar la clase y poder disfrutarla sabiendo de que nosotros como miembros de la iglesia siempre tenemos que orar por nosotros y por nuestros hermanos que no son miembros de la iglesia también. Ese es el objetivo. Para su gran sorpresa, ahora sí entrando a la clase, Moroni se encuentra vivo después de décadas. Se encuentra vivo décadas después de la batalla de Cumora, dice el versículo 1 que se está marcando. Décadas ya.
Ya pasó la batalla de Cumorah y él sigue vivo. No olvidemos que su padre de Moroni, que viene a ser Mormón, ya ha fallecido. Su pueblo nefita también ha sido exterminado y solamente en la tierra están los lamanitas. Buscando nefitas, se ha quedado por ahí un nefita, si es que se encuentran, para poder matarlos. Es decir, que si hay gente en la tierra, son los lamanitas. Sí hay gente en la tierra, pero son los lamanitas. Es decir, el único nefita que quedaba vivo era Moroni. A diferencia de los jareditas, que fueron exterminados y no quedó nadie, entre ellos se exterminaron, de la familia de Ley que vino del viejo continente solo quedaban los lamanitas, después de haber liberado una dura batalla y haber exterminado a los nefitas. El único sobreviviente es Moroni de los nefitas, quien tiene las planchas, quien ya ha guardado todas las demás planchas en el cerro Cumorah y quien tiene las planchas que su padre le ha dado, que es el libro de Mormón y que Moroni acaba de terminar de escribir, que viene a ser ¿qué? El libro de Éter. Parece que Moroni tenía algunas ideas preconcebidas sobre cómo resultaría su vida, o mejor dicho, cómo terminaría su vida. Moroni dice que los lamanitas tienen guerras extremadamente furiosas, dice en el versículo 2 que se está marcando. Moroni tiene una vida errante, es decir, para de un lugar a otro. Vivir solo es completamente difícil, pero los planes del Señor para nosotros son a menudo diferentes. Él tenía que vivir pues armado, caminar de un lugar a otro, buscar comida. No es fácil. Imagínense haber visto pues todo su pueblo destruido, y que era muy probable, de repente estás caminando por un sitio y ves gente y tienes que saber que esa gente son lamanitas que si te ven pues te van a matar. Imagínate vivir de esa manera. Aunque la breve explicación que da Moroni por lo menos nos debe dejar, por lo menos debe estar tranquilo Moroni que ha cumplido lo que su padre le pidió. ¿Qué es lo que le pidió? Poder escribir el libro de Éter. Aunque la breve explicación de Moroni de cómo era su vida es una visión de soledad y peligro constante, no indica dónde realmente está, pero lo que sí dice es que tiene tiempo para pensar Moroni. Y después de pensar en su misión y en el futuro del registro que estaba preservando, sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro. El libro de Moroni se centra casi por completo en las personas que recibirían el registro de su padre, al que había pues añadido el libro de Éter. Es por eso que dice, tal vez sea de valor, dice en el versículo 4. A mis hermanos los lamanitas en algún día futuro. Moroni sabía que esto iba a llegar pues a los descendientes, ¿verdad? De los lamanitas, que somos nosotros en algún día futuro. A ver, un momento. Moroni, mira, presta atención a esto. Moroni, que es nefita y que ha visto que su pueblo ha sido exterminado por los lamanitas y también a su padre y que él se encuentra solo, Moroni se encuentra solo, ¿está pensando en el futuro de los lamanitas? ¿Esto es normal? A ver, te la planteo un poquito más. Nosotros que somos latinos, nosotros que por nuestras venas corre sangre inca, sangre india, sangre azteca y tantas mezclas, ¿seríamos así? Si han exterminado a nuestro pueblo, ¿pensaríamos en el futuro de los asesinos? ¿Y los llamaríamos hermanos? Bueno, les presento a Moroni. Moroni sí es así. Nosotros no seríamos así, ¿verdad? Pero Moroni sí. Moroni está pensando en el futuro ¿de quién? De la generación de los lamanitas. O sea, ¿les tiene odio? No les tiene odio. Una persona que puede amar tanto a sus enemigos que contribuye al bienestar eterno de sus descendientes. Moroni tiene un alma pues grande, pero también resalta para conocerlo a Moroni que si lo encuentran y le piden que niegue al Cristo, él no lo va a hacer. No, dice, no, a eso yo no lo voy a hacer. No negaré al Cristo, dice el versículo 3. Pero eso se está marcando de rojo. No negaré al Cristo, no importa, así me mate. Pero yo no voy a negar al Cristo.
Ahora, entramos al capítulo 2. A partir del capítulo 2 al capítulo 6 nos podemos dar cuenta que es el contenido litúrgico de una reunión. Por lo que vemos que Moroni también decidió proporcionar a José información que sería útil para el establecimiento de una organización eclesiástica. Así es como lo escuchas. Una organización eclesiástica. Es decir, Moroni nos habla sobre la administración de la iglesia, nos habla de la liturgia de la iglesia. Por cierto, ¿y qué es liturgia, hermano? Eso he escuchado, no se escucha en la iglesia. Eso es de otra iglesia, hermano. Esto está hablando acá de nosotros. A ver, es verdad, pero hay que aprender. La liturgia, hermano, eso se dice en la iglesia católica, ¿verdad? No solamente allí se dice, por si acaso. La liturgia son ceremonias de culto. Para nosotros, ¿qué es la liturgia? La liturgia viene a ser la reunión sacramental, la Santa Cena. Siempre es bueno aprender, mi hermano. No solamente es una palabra de la Iglesia Católica, es una palabra en general. Que lo usen ellos, eso es diferente. Nosotros también lo podemos usar. No tiene nada de malo. ¿Y a qué hora será la liturgia? Podemos decir. ¿Por qué? Porque son ceremonias de culto. Toda ceremonia de culto se llama liturgia. Ahora, podemos ver que Moroni nos menciona la liturgia, es decir, la ceremonia de culto de nuestras reuniones. En estos capítulos tratan las prácticas del sacerdocio de la iglesia. No lo mencionan las escrituras, pero podemos ver que Moroni sabe quién recibirá estas planchas y podemos estar seguros que lo ha visto en visión a José Smith. No lo dice, pero sí lo ha visto. Estamos seguros. Si uno lee entre líneas, se da cuenta que Moroni ha tenido una visión de José Smith, del profeta que recibirá pues estas planchas. Obviamente, son visiones que solamente los profetas van a tener. Saber de que él va a esconder las planchas y que después de unos años, ¿quién lo va a recibir? José Smith. Sí, tú le vas a entregar, Moroni, las planchas. Dime tú, ¿no va a tener acaso esa visión? ¿Verdad que sí? Muy bien. No olvidemos que es el mismo Moroni quien en el año de 1800, en los 1800, se le va a aparecer a José Smith y le dará instrucciones. Moroni quizás tuvo una conversación, quizás lo digo yo, previa con José Smith, sobre cómo llevar a cabo las ordenanzas sagradas, que son parte de la restauración de la iglesia. Moroni comprendía la naturaleza de lo que estaba por venir y por lo tanto le proporciona a José Smith un breve manual sobre cómo deben realizarse las ordenanzas de la iglesia. Ahora, el capítulo 2 que escribe Moroni, tenemos que saber que al parecer es Mormón, es decir, el papá de Moroni, quien le dice que escriba cómo se confiere el don del Espíritu Santo. Al parecer Mormón se da cuenta que ha omitido esta parte. Este suceso importante, pero como ya lo he mencionado, en ese tiempo no había manera pues de poder borrar en las planchas y poder volver a escribir. Eso indicaría volver a hacer las planchas, ¿verdad? Por lo tanto, se acuerda Mormón, hey, esta parte me olvidé, mira, Moroni, ponlo, colócalo tú, que vas a tener más tiempo, yo ya no voy a tener tiempo, no puedo incluir ahorita en las planchas, así que no te olvides de ponerlo, algo así. Entonces, la instrucción de este capítulo es para poder conferir el don del Espíritu Santo. Es mucha instrucción. Los aspectos importantes a los que se hace referencia en estos versículos son: el poseedor del sacerdocio coloca sus manos sobre la cabeza de la persona, dice el versículo 1. ¿Cómo es eso? Algo así. Lo mismo que hacemos en la actualidad. Luego, dice el versículo 2, llama a la persona por su nombre. Luego de ello, invoca al Padre en el nombre de Jesucristo, dice el versículo 2. Declara que esta ordenanza también se realiza por la autoridad de Dios, es decir, el sacerdocio. Concede el don del Espíritu Santo. Como dice en el versículo 2, damos el Espíritu Santo.
concluye en el nombre de Jesucristo, en mi nombre lo daréis, dice, versículo 2, que se está marcando. En el versículo 3 menciona que se tuvo que dar esta explicación porque cuando Cristo las dio, la multitud no las oyó, dice el versículo 3. Eso dice en el versículo 3. Ahí se menciona que cuando Cristo las dio, la multitud no las escuchó, al parecer, porque había mucha gente cuando Cristo vino a América. Por lo tanto, esta vez se tiene que repetir para que la gente sepa de lo que tiene que estar agradecidos, para que la gente entienda y sepa de que existe un Salvador. Ahora sí entramos al capítulo 3. Les cuento algo rápido, mis amigos, para que ustedes sepan. Hace años, en uno de los barrios donde asistía, había un hermano que trabajaba para el templo. Este hermano era vigilante. Si no lo saben, los templos, bueno, en los países latinos, aquí en Estados Unidos no he visto, no me he percatado de ello. Debe ser igual. Los templos en algunos países necesitan vigilantes, porque si no, pues ingresan los delincuentes y robarían o harían daños pensando que hay cosas de valor. Este hermano era un líder. El vigilante del templo era un líder también en su barrio, era un líder de estaca. Y un domingo, en una reunión, que él había citado para que todos asistamos, le dijo a su secretario, el secretario de la estaca le dijo, ¿qué haría en la tarde de ese domingo? Este hermanito, buena gente, dijo que iría a trabajar, así lo dijo, voy a ir a trabajar hoy día en la tarde. Porque este hermano se las buscaba en lo que podía, el hermano que trabajaba en lo que él podía conseguir. No tenía mucho dinero, entonces en lo que había, el día que había, a la hora que había, tenía que ir a trabajar, pues porque ese era su trabajo de este hermanito. Entonces a él le preguntaron, ¿qué va a hacer en la tarde, hermano? Y él dijo, no sé, se me ha presentado una opción de trabajo y voy a ir a trabajar. Y el hermano que trabajaba en el templo, que era el vigilante, le dijo, hermano, los domingos no se trabaja. Y el secretario le contestó, pero usted también trabaja los domingos. El líder le dijo que era diferente, porque él cuidaba el templo. El secretario le dijo, ¿pero le pagan o no? Fue algo jocoso, chistoso, pero no fue bien visto, ¿verdad? Que cuando al líder o al superior o al mayor se le contesta así a veces como que es una falta de respeto, ¿verdad? Nosotros que venimos de la vieja escuela es como que cuando habla el líder o la persona mayor ya uno agacha cabeza, calla y no le puede responder, ¿verdad? Entonces, les cuento esto por una razón. ¿Por qué cuento esto? Porque un líder no está para exhortar de esa manera. Soy claro en decir exhortar de esa manera. No todos van a responder bien. Un maestro, un líder, tiene que tener siempre carisma y amor por los demás. Es verdad que a veces sacan de quicio, pero hay que tener paciencia y mucho amor. Es verdad que los hermanos no preparan sus clases, que no hacen sus visitas, que no cumplen, etc. Hay que tenerles amor y paciencia. No digo que un líder no debe exhortar, eso yo no estoy diciendo. Yo digo simplemente exhortar de esa manera. Un presidente de estaca, un obispo pueden exhortar, pero debe haber maneras. Ahora, esto que les estoy contando aplica al capítulo 3, que vamos a ver. Los oficios del sacerdocio de élder, presbítero y maestro eran diferentes entre los nefitas de lo que son hoy en día. En primer lugar, los nefitas no tenían el sacerdocio arónico entre ellos, a diferencia del pueblo judío, de los hebreos en el antiguo Israel. Ellos sí tenían el sacerdocio arónico.
Pero los nefitas y lamanitas no tuvieron el sacerdocio arónico, porque ninguno de los nefitas ni de los mulequitas eran de descendencia o ascendencia, en este caso, levítica. Y los que tenían el sacerdocio arónico tenían que ser de la orden de Leví. Y nadie vino de la orden de Leví al continente americano. Es decir, nadie era descendiente de Leví. No vino ningún levita en el barco con la familia de Lehi, ni con los mulequitas. Entonces no hubo el sacerdocio arónico en América. Incluso después de que Cristo se les apareció en Jerusalén o en América, no hay evidencia de que Él estableciera el sacerdocio preparatorio entre ellos. Por lo tanto, los tres oficios que son elder, presbítero y maestro eran oficios dentro del sacerdocio de Melquisedec. La siguiente instrucción que da Moroni es cómo ordenar a quienes son llamados a administrar en la iglesia. Por eso yo pongo el ejemplo de este hermano del templo con su secretario. Por eso lo puse. ¿Por qué? ¿Cómo administrar la iglesia? Es decir, presbíteros y maestros, dice el versículo 3 que se está marcando. El versículo 2 es la instrucción de la acción de la imposición de manos, es decir, poner nuestras manos sobre la cabeza del que va a recibir la bendición. Y el versículo 3 es un modelo de las palabras que se deben decir. El versículo 4 implica que esta era la práctica en la iglesia nefita. La iglesia moderna ha tomado estos versículos como ejemplo de cómo realizar ordenanzas. Ahora sí, espero que hayas podido entender un poquito y vamos a entrar al capítulo 4. Vamos a ver los primeros versículos. Al igual que en las instrucciones de las ordenanzas del capítulo 3, hay instrucciones para las acciones y para las palabras. Los versículos 1 y 2 del capítulo 4 proporcionan las acciones. Los oficiantes apropiados, los élderes y los presbíteros administran los símbolos de la Santa Cena. Por lo tanto, es necesario que se utilice la autoridad correcta para sacralizar los elementos comunes del pan y el agua en su mayor significado simbólico. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no enseña, toma nota, no enseñamos que el pan y el agua se transforman físicamente, sino solo que se transforman de secular, de algo normal, a algo sagrado. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Para poner un nombre, porque ellos hacen también lo mismo, en la Santa Cena, enseñan que se transforman físicamente. Sí, el cuerpo de Cristo toma la transformación de un cuerpo que no viene a ser la hostia o el vino que vienen a ser. Nosotros no creemos eso, no enseñamos eso que se transforman, sino se transforman de algo normal hasta algo sagrado. El arrodillarse se ha entendido como un medio de mostrar reverencia ante Dios y por eso los oficiantes, los que participan, se arrodillan al momento de leer el versículo o los versículos que hablan de la Santa Cena. Espero que se entienda un poquito. En el versículo 3, cuando el pan ha sido sacralizado quiere decir santificado, ya no es para la nutrición del cuerpo físico, sino para la nutrición de las almas de todos los que participan de él. También es un recordatorio de uno de los dos elementos de la expiación, el cuerpo físico. Así, el pan se convierte en el recuerdo simbólico de la reversión de la muerte física por la expiación. El pacto es ¿qué? ¿Cuál es el pacto? Recordar como una simple acción mental no es el tipo de recordar que se requiere aquí, pero es un recordar que invoca la acción. En este caso, la acción es guardar sus mandamientos que les había dado. Esa es la acción que hay que hacer. Guardar los mandamientos
que han recibido, que nosotros hemos recibido. El capítulo 4, antes de ver este capítulo, voy a leer lo que dijo el presidente Kimball, antes de analizarlo más. El presidente Kimball dijo lo siguiente: asistimos a las reuniones sacramentales para adorar al Señor. Si la reunión se lleva a cabo con otro propósito o si asistimos con otro pensamiento, nos hemos perdido el espíritu de la vocación. Aquellos que asisten a la reunión solo cuando el orador es elocuente o habla bonito, el conferenciante es célebre o la música es excelente, dice el presidente Kimball, están equivocados del alto propósito y la sublimidad de esta reunión en la casa de oración. O sea que si solamente asistimos, por eso el presidente Kimball nos dice que estamos equivocados. No es así. No asistimos a las reuniones del domingo para que nos entretengan, dice, o solo para recibir instrucción. Asistimos a adorar al Señor. Es una responsabilidad individual y sin importar el que se oiga, el que se diga desde el público. Si uno desea adorar al Señor en espíritu y en verdad, puede hacerlo asistiendo a sus reuniones, participando de la Santa Cena, contemplando las bellezas del Evangelio. Si el servicio es un fracaso para usted, entonces ha fracasado. Nadie, dice el presidente Kimball, puede adorar por usted. Usted debe hacer su propia adoración en el Señor. ¿Eso dónde lo dice? En las enseñanzas del presidente Kimball. Fin del comentario. En este capítulo veremos lo que se ha llamado la más sagrada, la más santa de todas las reuniones de la iglesia, la Santa Cena, y sigue siendo la más sagrada de las reuniones de la iglesia. Lo voy a leer para poder entenderlo y para poder comprenderlo. Habla de los versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que los oficiantes, los élderes y los presbíteros administran los símbolos de la Santa Cena. Por lo tanto, es necesario que se utilice la autoridad correcta para la bendición del pan y el agua en su mayor significado simbólico. No hay discusión quién se encarga de su preparación. Eso no se menciona. El versículo 2 dice que se arrodillaban con la iglesia. Eso dice el versículo 2. Al parecer, los que bendecían y la iglesia se arrodillaban en este momento. Esta práctica no se hace en la actualidad, sino solamente el que está bendiciendo se arrodilla y los demás estamos sentados en silencio oyendo la oración. Lo que se busca es que el silencio que debe haber en ese momento sea tal que cada uno esté en un acto de contrición. Sí, más que demostrar el arrepentimiento a los demás, es un acto personal interno, un acto que debe desbordar el sentimiento profundo de adoración y arrepentimiento al más alto Dios. Es un momento de profunda oración a Dios, es el momento de pedir perdón y efectuar un compromiso de lealtad, fidelidad, compromiso de entrega total, compromiso de imitación a Cristo, compromiso de perseveración hasta el fin. También debemos saber que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no enseña que el pan y el agua se transforman físicamente, sino que solo se transforman de algo normal a algo sagrado. Es decir, el pan ordinario que sirve para alimentar el cuerpo físico pasa a transformarse en pan sagrado, porque representa el cuerpo de Cristo y sirve para alimentar el espíritu. Cuando el pan ha sido sacralizado, ahí lo vamos a poner, la sacralización, que significa hacerlo santo, significa atribuir carácter sagrado a lo que no lo tenía. El pan, antes de ser usado en la Santa Cena, sirve para comer en casa, en un restaurante, en la calle, para hacer la comida, para hacer postres, etc.
Pero después de la oración, el pan es sacralizado. El pan es santificado. Ese pan ya no es para la nutrición del cuerpo físico, sino para la nutrición de las almas de todos los que participan de él. También es un recordatorio, mi amigo, de uno de los dos elementos de la expiación, el cuerpo físico. Así, el pan se convierte en el recuerdo simbólico de la muerte física de Cristo por expiación. El pacto es recordar como una simple acción mental que invoca la acción. La oración realizada debe ser perfecta, sin equivocaciones. Es la única oración que repetimos cada domingo. Todos los domingos se repite que sea la misma oración, la misma acción. El pacto es recordar como una simple acción mental que invoca la acción. La oración realizada, una vez más, debe ser perfecta, sin equivocaciones. Es la única oración que repetimos cada domingo. Oh Dios, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre y guardar los mandamientos que Él les ha dado. Sí, mi amigo, los mandamientos que Él nos ha dado. Recordarle siempre y guardar los mandamientos que Él les ha dado, para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Amén. Al participar del pan lo hacemos en memoria del cuerpo de Cristo, dice el versículo 3. Es decir, que siempre debemos recordar que Él expió nuestros pecados, que Él nos perdonó, que Él murió por nosotros también para testificar de Cristo. Mi amigo, si a veces no quieres hablar de Cristo, mira lo que dice: testifiquen ante ti, y no solo eso, sino que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Cristo. Yo tomo el nombre de Cristo cuando voy a predicar en Él, o de Él, cuando con mi ejemplo enseño a los demás a amar a Cristo. Esta oración profunda es lo que debe motivarnos para que tengamos una hermosa semana. El arrodillarse se ha entendido como un medio de mostrar reverencia ante Dios. Y por eso los oficiantes se arrodillan. Todos se arrodillan porque tienen que pasar. Obviamente esa espiritualidad lo tenemos que ganar. Entonces, el arrodillarse se ha entendido como un medio de mostrar reverencia a Dios. Y por eso que los que bendicen solamente se arrodillan. Entramos al capítulo 5. El capítulo 5, este capítulo va unido al capítulo anterior. Aquellos autorizados para administrar la Santa Cena se arrodillarán para orar nuevamente en el viejo mundo. El vino se usaba específicamente como un símbolo apropiado para la sangre de Cristo. Los dos elementos eran pan y vino, o cuerpo y sangre. Simbólicamente, el pan representaba la victoria sobre la muerte física, la sangre representaba la victoria sobre la muerte espiritual, la facilitación de la capacidad de arrepentirse y, por lo tanto, ser perdonado. El agua es esencial para la vida y encaja en el contexto de Cristo, es el agua de vida. No sabemos qué líquido usaban los santos del Nuevo Mundo. Hay indicios de que había uvas, pero al igual que en la actualidad, cuando sustituimos el vino por agua, el líquido en particular es menos importante que su significado simbólico. Al igual que el pan, el vino o el agua no es para nutrir el cuerpo, sino el alma. También es un llamado a recordar los pactos. Ambas
oraciones terminan con la bendición de que siempre tengamos su espíritu con nosotros. Estas no son bendiciones físicas, sino espirituales. Por lo tanto, es el espíritu el que estará con nosotros, no elementos terrenales, sino una presencia espiritual. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan, que santifiques este vino, para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó. Para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. La caída trajo al mundo dos cosas: la muerte, dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La expiación venció dos clases de muerte. Dos: la física y la espiritual. Y cada uno de estos momentos está bellamente expresando o representando en la ordenanza de la Santa Cena. Qué bonito, porque son ordenanzas que se cumplen sí o sí y se tienen que hacer todos los domingos. Una bonita forma de poder realizar la Santa Cena es poder recordar lo que hizo Cristo por nosotros. Hemos visto la bendición del pan y del agua. Al participar de los emblemas sacramentales siempre debemos recordar el sufrimiento y el sacrificio de Cristo, la muerte en la cruz. Con fiel obediencia a la misión que se le ha asignado, la Santa Cena es tan sagrada que se recomienda que durante los servicios sacramentales no se toque música, por ejemplo, ni haya distracciones de ningún tipo durante el servicio. Es un momento para meditar, un momento para tomar decisiones, no un momento para conversar, ni para comer, ni para dejar de que nuestra mente se disperse en otras cosas ajenas a la sagrada ordenanza de la Santa Cena. Todos sabemos que solo un Dios podría sufrir o pasar por lo que Cristo experimentó para redimir a los hombres de los efectos de la caída. Su sacrificio fue sacrificio infinito y ese sacrificio era requerido por un Dios para satisfacer la ley quebrantada. El Señor deja muy claro, mi amigo, muy claro que si guardamos los mandamientos, no sufriremos como Él sufrió, porque Él asumió la carga de los pecados de las personas, si se arrepentían, y también expió la caída de nuestros primeros padres en el Edén. Cuando el Señor nos ama lo suficiente como para morir por nosotros, debemos estar dispuestos a demostrar nuestro amor por Él, sirviéndole y guardando todos sus mandamientos. Ahora sí, llegamos al capítulo 6. Moroni comienza este capítulo hablando sobre la ordenanza del bautismo, dice en el versículo 1. Comienza diciendo quiénes deben ser bautizados de todas las personas del mundo, quienes reciben esta ordenanza. Moroni está analizando, hay requisitos necesarios para el bautismo. El primer requisito es que el candidato debe haber producido fruto apropiado del bautismo, dice el versículo 1. El segundo requisito es que salgan un corazón quebrantado y un espíritu contrito y den testimonio a la iglesia de que verdaderamente se arrepienten de todos sus pecados, dice el versículo 2. El arrepentimiento es un precursor importantísimo del bautismo y una parte importante tanto de la dignidad como de la manifestación de buenas obras. Si nos arrepentimos, no habremos producido fruto digno para el bautismo. Por último, el convenio bautismal de tomar sobre uno el nombre de Cristo y seguir sus mandamientos hasta el fin. Es perseverar en producir buen fruto. Eso dice el versículo 3. No podemos pasar por alto, dice. No recibían a nadie, y menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo. Eso es lo que dice ese versículo. Y ahí vemos que todos debemos tomar el nombre
de Cristo. Con la determinación de servirle, ¿qué? Hasta el fin, mi amigo. Eso es hasta ahora. Cuando nos bautizamos, estamos tomando el nombre de Cristo. Por eso nos bautizamos, por inmersión, porque es un simbolismo de muerte y resurrección. Por eso hago la pregunta a los que se han apartado. Mi buen amigo, cuando te uniste a la iglesia, creíste, aceptaste a Cristo. Ahora dices que la iglesia no es verdadera, que el libro de Mormón no es verdadero y que el profeta José Smith no es un profeta verdadero. Bueno, ok. Entonces, si nos salimos de esta iglesia, ¿a qué iglesia nos debemos unir? Y la respuesta que dan es a ninguna. ¿Ok? Entonces, ¿Cristo no tiene ninguna iglesia? Y la respuesta es no. No tiene ninguna. Inmediatamente, si le hacemos la pregunta, ¿crees en Cristo? La respuesta sería no. No van a creer. Es decir, quieren que nosotros salgamos de la iglesia porque ellos no creen en Cristo. Ese es el tema central de sus vidas. Y la pregunta es, cuando te uniste a la iglesia, ¿tomaste sobre sí o sobre ti el nombre de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Puede pasar esto? Por supuesto, mi amigo. Una persona puede dejar de creer en Cristo y eso dependerá de la vida que esté llevando, de la vida que esté viendo, de la vida que esté escuchando, de la vida que se esté informando. Eso hará que tu espíritu sea debilitado y tu fe vaya decayendo hasta el punto de que dejes de creer. ¿Puede suceder eso, mi amigo? Por supuesto que sí puede suceder. Mira lo que dice el versículo 4. Luego Moroni pasa a la siguiente pregunta importante. ¿Qué sucede después del bautismo? Dice en el versículo 4. La persona que ha sido bautizada es contada entre el pueblo de la iglesia de Cristo. Esto significa que ha entrado en la comunidad de Cristo. Se la considera parte de esa comunidad y es partícipe de los beneficios y obligaciones comunales. Lo que es interesante es que la entrada en la iglesia de los recién bautizados se caracteriza por las obligaciones de quienes ya están en la iglesia. Los recién bautizados deben ser cuidados. ¿Para qué? Para que sean recordados y nutridos por la buena palabra de Dios, dice el versículo 4. Para guardarlos en el camino correcto, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo. ¿Los estamos nutriendo o estamos siendo atentos con ellos? ¿Los estamos hermanando a los nuevos? ¿O solamente estamos con nuestro grupito de amigos y amigas? Tenemos que hermanarlos. Tenemos que hacerlos sentir bien en la iglesia. Los versículos siguientes, después de explicar Moroni las responsabilidades de los miembros de la iglesia, Moroni pasa a hablar de la comunidad a la que ha entrado la persona bautizada. Entras a una comunidad prácticamente. Sí, la persona bautizada. ¿Cómo funciona esa comunidad de la población más grande? El versículo 5 dice que se reunían a menudo para ayunar y orar y hablar del bienestar de sus familias, dice el versículo 5. Moroni define claramente a la iglesia en términos de una comunidad. Anteriormente había dicho que la comunidad debería cuidar de sus nuevos miembros y ahora dice que debe reunirse a menudo. ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué deben hacer? Deben ser una comunidad y deben ayunar y orar para comunicarse con Dios y deben hablar cada uno o unos con otros concernientes al bienestar de sus almas. En las conferencias generales y en otras reuniones de la iglesia en todo el mundo nos reunimos en busca de compañerismo. Sí, ese es el objetivo. La buena compañía de hermanos y hermanas en el Evangelio es bonito. Tener amigos en la iglesia, porque están en armonía con nuestras creencias, por lo menos tratan de hacer lo mismo que nosotros, y eso es muy importante. Moroni continúa reforzando el propósito de la comunidad de la iglesia,
que participan de la Santa Cena con frecuencia, dice el versículo 6. Los versículos siguientes, como nos dice, como en cualquier familia o en cualquier comunidad, la vida no es un camino siempre llano, sino que hay baches, hay huecos, siempre hay problemas o dificultades. Por lo tanto, la siguiente responsabilidad está dirigida a los miembros de la comunidad que deben vivir sus vidas lo mejor que puedan. Eso está dirigido a nosotros. Así, mientras tratan de mantener la iniquidad fuera de las vidas, esta entrará en algunos. El principio del arrepentimiento vuelve a tener importancia primordial. La comunidad se preocupa por aquellos que deseen o desean ser parte de la comunidad. Si un miembro pecaba y no se arrepentía, sus nombres serán borrados, dice el versículo 7. No había cumplido con el requisito de ser parte de la comunidad. Sin embargo, el arrepentimiento era primordial. ¿Y cuántas veces se arrepentían eran perdonados? Dice el versículo 8. Es decir, no era una iglesia o comunidad radical, sino siempre abierta para poder ayudar a la persona. Esto aplica hasta el día de hoy. El pecador siempre debemos extenderle la mano y siempre estamos dispuestos a ser a sus amigos. El último versículo, el versículo 9. ¿Qué sucedía cuando se reunían a menudo? El Espíritu los guiaba, dice el versículo 9. ¿Y qué actividades eran? Los guiaban cuando predicaban, cuando exhortaban, cuando oraban, suplicaban o cantaban. En realidad son algunas que se enumeraban, pero debe haber sido muchas. Al final dice, cuando cantaban, espero que ya por lo menos hayan oído los nuevos himnos que ha dado la iglesia y que estén practicando. Ojalá, mi amigo. También aquí se habla de himnos. Llegamos al final y podemos ver que consideremos la vida y el servicio de este extraordinario siervo del Señor, antes de abordar el material de las Escrituras que se encuentra en el libro que lleva su nombre. Moroni, cuya imagen adorna las torres de los templos modernos de la iglesia en todo el mundo, es el mensajero angelical que visita al joven José Smith por primera vez el 21 de septiembre de 1823, para anunciar la salida a luz del Libro de Mormón. Moroni, hijo de Mormón, pasa sus últimos años en la vida terrenal, realizando el servicio culminante, reaccionando con los registros antiguos antes de depositarlos en su bóveda terrenal en la cima del Cerro Cumora. Moroni nos da instrucciones de despedida acerca de ser perfeccionados en Cristo. También escribe la portada de todo el libro, lo que deja en claro que la obra está diseñada para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo y a todas las naciones. Moroni nos dice que no había planeado escribir más en las planchas después de completar su compendio del libro de Éter. Tal vez mientras vagaba, así se dice la persona, sin rumbo, y él se escondía de los lamanitas que buscaban su destrucción, vinieron quizás a su mente pensamientos adicionales que lo impulsaron a agregar algunos elementos más al registro. Debemos saber que escribir en las planchas no era algo fácil ni conveniente. Requería un esfuerzo y un tiempo considerables. Por lo tanto, debemos suponer que Moroni sentía firmemente que las cosas que ahora debía incluir eran de especial importancia, particularmente para sus hermanos los lamanitas de los últimos días. De los últimos días. Y nosotros, leyendo lo que escribió, sabemos que son importantísimos. Valoremos ese trabajo de los profetas antiguos. Fueron llamados para hacer un trabajo que a nosotros nos beneficia. Leemos y oramos para saber que este libro es verdadero, para que nuestra fe no falte
y decaiga, sino para que siempre sea fuerte y sepamos que el libro de Mormón es verdadero. Mi buen amigo, así termina estos capítulos primeros del libro de Moroni, quien sigue vivo y escribiendo. Y ya también podemos saber de que mientras se unen las personas a la iglesia, también pueden ser nuestros hermanos. Sin juzgarlos, los podemos incluir en nuestros grupos. Que nosotros podamos disfrutar estos últimos capítulos, mi amigo. Muy pronto, digo pronto, hablando que estamos en el año 300 o 400 después de Cristo, no olvidemos que dentro de unos 1000 años, 1400 años más, podremos conocer todo esto que fueron dichos por el ángel Moroni. Debemos agradecer por tener estas escrituras. Algún día lo veremos a Moroni y diremos: gracias, Moroni, por enseñarnos esto. Gracias porque me ayudaste a abrir los ojos. Gracias porque aprendí un poco más de ti. Gracias porque en tus planchas fueron suficientes para que yo pueda mejorar. Que tengamos una bonita semana, mi amigo. Gracias por acompañarme como cada semana y esperando que te agrade las clases.